La fiesta de Pascua era la más solemne de las fiestas de Israel. Se celebraba en el primer mes del año judío, el mes de Nisán. La fiesta duraba una semana y había un día importante donde se comía la cena pascual. En el libro del Éxodo quedó fijado cómo celebrarla y se transmitió de generación en generación. La fiesta de la Pascua estaba unida desde varios siglos antes de Jesús con la fiesta de los ázimos. En su origen, antes de Moisés, la Pascua fue una fiesta de pastores, se comía cordero, y la de los ázimos una fiesta de agricultores, se comía el pan de la nueva cosecha. Después de Moisés, estas fiestas populares se relacionaron definitivamente con la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, y esto fue lo que Israel conmemoró durante siglos hasta los tiempos de Jesús. Para el pueblo de Israel era el brazo de Dios quien le había abierto a sus antepasados el camino de la liberación. El centro de la fiesta era la cena pascual, y en el centro de aquella cena lo más importante era el cordero. El cordero debía comerse dentro de los muros de Jerusalén, la ciudad santa, a la puesta de sol, que era la hora en que comenzaba un nuevo día para los israelitas. Las familias, los grupos, los vecinos se congregaban comunitariamente para la solemne cena. Los ingredientes de la cena estaban cargados de simbolismo. Se comían unas lechugas amargas. La amargura era un recuerdo del dolor y las lágrimas del pueblo cuando fue esclavo de Egipto. La consistencia del jaroset o mermelada y su color recordaban a los israelitas la arcilla con que sus antepasados esclavos en Egipto habían amasado ladrillos para las enormes construcciones del faraón. Los masot, o los panes ácimos, eran panes amasados sin levadura, que recordaban los panes que los israelitas se habían llevado de Egipto en su huida sin tener tiempo de esperar a que la masa creciera y fermentara. Hasta los rincones de las casas se barrían para que no quedara ni un polvillo de levadura dentro. Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de que las primeras comunidades cristianas se reunían a orar en casa de Marcos. Basándose en esto, una antigua tradición fijó en esa casa de Marcos el lugar donde Jesús había celebrado la cena pascual en la víspera de su muerte. Los judíos continúan celebrando hoy cada año la fiesta de Pascua con un rito bastante similar al que conoció Jesús. Los cristianos en la Eucaristía entroncamos directamente con esta celebración. Pascua en hebreo significa paso. Yahvé pasó por Egipto en la noche de la liberación. Pasó de largo por las casas de los hebreos señaladas con sangre y castigó a los egipcios. Y así el pueblo liberado pudo pasar por las aguas del Mar Rojo, el color de la sangre, hacia una nueva tierra. La comunidad cristiana en la Eucaristía, memorial de la sangre entregada por nuestra liberación, celebra el paso de Jesús y su propio paso de la muerte a la vida. Bueno, la palabra Pascua significa paso y se refiere a la fiesta antigua de los judíos cuando pasaron el Mar Rojo. Bueno, Dios, el ángel del Señor, pasó por el pueblo y ellos pasaron, salieron de Egipto liberados. Entonces la palabra Pascua se refiere a la fiesta de celebración del paso de los israelitas por el Mar Rojo. Y eso es lo que se conmemoraba cuando en los días de la última cena, el día de la última cena, esa fiesta. La última cena tiene lugar en la fiesta de la Pascua. Leía yo en un libro que de Dios se conoció a raíz de un conflicto laboral, porque el inicio de la Biblia fue precisamente esa experiencia del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, y como hemos dicho esta mañana, pues Dios salió al paso de esa situación del pueblo, y he dicho ya salió al paso porque Pascua salió de esta palabra, paso, Pascua. Es decir, y lo quiso pasar de una esclavitud a una situación de libertad. Entonces, este paso de la realidad de esclavitud, del sufrimiento, de la opresión, del pueblo de Dios que había bajado a verlo,
pues se convirtió en una liberación del pueblo. Y le pusieron un mote desde entonces a Dios. Yahvé significa Dios salva. Como decirle al pueblo, toma, por habernos hecho esto, ya te quedas para nosotros como el Dios salva. Pero no solamente para los judíos, sino que eso ya Jesucristo, cuando celebra la cena, está celebrando lo que es la Pascua, y nosotros celebramos la Pascua ahora también en este tiempo, que es, en definitiva, es celebrar un paso, y un paso a una realidad nueva, hacia la liberación, hacia la vida nueva, ¿no? Todo lo contrario de lo que se dice hoy de pasar. Nosotros no pasamos, sino lo que damos es paso. Después de lo ocurrido en el templo y conocedor de un posible paso en falso de Judas, Jesús tuvo que participar con una gran tensión en la celebración de la cena pascual. Jesús sabía que las autoridades habían puesto precio a su cabeza. Esto da a la cena un enorme dramatismo. Aquella celebración estaba cargada de resonancias proféticas. Contando con la posibilidad de un final cercano, pero a la vez esperando contra toda esperanza que Dios le salvara, Jesús celebró su última cena pascual. En la época de Jesús, los judíos contaban el tiempo diario haciendo coincidir el comienzo del día no con la medianoche o el amanecer como nosotros, sino con la puesta de sol, o más exactamente con la aparición en el cielo de la primera estrella. A esa hora, al iniciarse el día, comenzaba la cena pascual, que debía prolongarse hasta muy entrada la noche. Permanecer en vela era un importante gesto de fidelidad religiosa. Muchos cuadros y estampas nos han hecho imaginar la última cena de una forma que no se corresponde con las costumbres del tiempo evangélico. En primer lugar, se pinta a Jesús comiendo solo con los 12 apóstoles, cuando la tradición de Israel reunía aquella noche a hombres y mujeres por igual. Todo hace suponer que Jesús se reuniría con los 12 y con las mujeres que ordinariamente iban en el grupo. En segundo lugar, las imágenes nos representan a los 12 apóstoles y a Jesús sentados a la mesa según comemos hoy en día. Lo más probable es que los que participaron de aquella cena comieran semirrecostados, en el suelo, sobre esteras y cojines. Estar reclinado era un símbolo de libertad. Los esclavos comían de pie, así que estar recostados manifestaba haber pasado del estado de esclavitud al de libertad. Según una disposición ritual de la época, hasta los más pobres de Israel debían hacer la comida reclinados, porque Israel era un pueblo de hombres libres. El vino era un elemento básico en la cena pascual. Ordinariamente en Palestina no se comía con vino, y menos los pobres, pero en las ocasiones solemnes y especialmente en la Pascua, el vino era abundante. Según el ritual, debían beberse como mínimo 4 copas. Una de las costumbres de aquella noche era la espera de Elías, el mensajero del Mesías. Cada año, el pueblo de Israel esperaba para aquella misma noche la llegada del Mesías y su revelación definitiva como liberador del pueblo. Elías, que en la tradición popular era el precursor del Mesías, tenía en muchas casas un sitio reservado en la mesa del banquete pascual. Para solemnizar la comida pascual era necesaria la purificación por el agua antes de comer el cordero. Como la gente usaba sandalias, los pies eran la parte del cuerpo que más se ensuciaba a diario. Ciertamente, lavar los pies era misión de los criados o esclavos en las casas en que los hubiera. Cuando no los había, los lavaban las mujeres. Pero fue Jesús el que lo hizo aquella noche. El gesto de Jesús tuvo que ser espontáneo, totalmente natural, nada solemne o rígido. Él no intentó demostrar a los demás que era humilde, él lo era sin más. En esa sencillez, los discípulos leyeron, después de la Pascua, el importante mensaje que tenía. Dios se les revelaba en ese gesto como servidor, como compañero. Este gesto no es otra cosa que un signo de lo que fue toda su vida.
estar en medio de su gente, como uno más. El profetismo significa comunicar el proyecto de Dios, comunicar a Dios. Y a este Dios que hemos dicho que se preocupa por el bien de su gente, de sus hijos, de su pueblo. Entonces, el gesto profético de Jesús en la última cena a mí me llama mucho la atención, que es que Jesucristo cogió un pan y cogió una copa, levantó los ojos y le dijo a Dios: gracias, tú nos has dado estos bienes, son símbolos de la vida, y yo quiero comunicarlos ahora a la gente. Por eso es comunicar el amor de Dios que hemos recibido de Dios a la gente. Y dice una cosa: se entrega por vosotros y se entrega para la liberación de todo lo que es el pecado. Y para nosotros el pecado es todo lo que es el mal, lo que hace sufrir a la gente, lo que rompe el proyecto de Dios, la voluntad de Dios de la vida. Por eso lo que había sido el gesto continuo de la vida de Jesús, que es entregarse por liberar a la gente, lo resumió en este gesto. Y además lo convirtió en un símbolo para que se nos pegase a nosotros, hacia vosotros lo mismo. Es una invitación a que cada vez que nos tragamos esto, hagamos también lo que Él hizo, ¿no? Una vez que Judas salió del lugar en el que estaban reunidos, Jesús experimentó aún con mayor intensidad la tensión que caracterizaba aquella cena pascual. El horizonte empieza a cerrarse. La fe en Dios liberador se hará para él, a partir de este momento, más ardua, más dolorosa, más dramática. En este marco inaugura una nueva alianza, unos nuevos lazos para la comunidad de los que continuarán en el mundo el proyecto que él iba a dejar tan solo iniciado. Era costumbre en la cena de Pascua que el que presidía la celebración cumpliera con el rito de explicar paso a paso la ceremonia a los demás. El más joven iba preguntando al mayor el significado simbólico de las oraciones, del cordero, de los panes. Las palabras de Jesús en la cena, dándole al pan y al vino un sentido tan especial, hay que encuadrarlas en esta costumbre de siglos. No estaban aisladas del resto de la ceremonia. Era totalmente coherente con las tradiciones de la cena que el que presidía explicara qué sentido tenían el pan y qué sentido tenía el vino, que estaban comiendo reunidos aquella noche. En la mentalidad israelita, la creencia de que comer juntos une a los comensales en comunidad es algo muy serio. Comer juntos vincula a unos con otros, es signo de una fraternidad que permanece más allá del momento de la comida. Cuando el que presidía la mesa, en este caso Jesús, bendecía el pan al iniciarse la comida, quedaba constituida la comunidad. Por otra parte, era habitual en todas las comidas que el que presidía partiera el pan y diera un trozo a cada comensal. Lo mismo se puede decir del vino. Era habitual usar una copa común, que pasaba de mano en mano durante la comida y de la que todos bebían. Jesús parte el pan y lo reparte, y pasa entre todos la copa de vino. En el pan partido, Jesús indica un signo de vida compartida hasta el extremo, hasta lo último, hasta la muerte si es necesario. En el vino rojo, Jesús ofrece un signo de la sangre derramada por los demás, entregada generosamente para que fecunde la tierra, para la llegada del reino de Dios. La Eucaristía, que hasta el día de hoy celebramos los cristianos repitiendo los gestos y signos que Jesús realizó aquella noche pascual, debemos entenderla en el mismo sentido. Se trata de una comunión de mesa que ha de ser comunión de vida. La comunión ha de darse en la vida. Hay que tener en cuenta que los primeros cristianos entendieron sus celebraciones eucarísticas como una continuación de su vida comunitaria con Él. San Pablo recoge en el que es considerado como el texto más antiguo sobre la Eucaristía el término de nueva alianza. Es Jesús, con su vida entregada hasta el derramamiento de sangre, quien inaugura una nueva alianza entre Dios y los hombres. Una alianza
porque la vida de los cristianos es compromiso, pacto de entrega. Nueva, porque con Jesús todas las antiguas formas religiosas quedan superadas. Al explicar el significado del pan y del vino, como era habitual en la cena de Pascua, Jesús dice que Él entrega su vida por los demás. En la mentalidad del pueblo fiel se entendía que la muerte de un hombre justo acercaba el dedo de Dios a la historia, trayéndole una fecundidad liberadora y el perdón de los pecados del pueblo. Jesús tuvo la conciencia de ser el profeta mensajero definitivo del reino de Dios, y a la vez tuvo también el presentimiento convencido de que su vida terminaría de forma violenta. Cuando él se preguntó sobre el sentido de su muerte, tuvo que responderse con estas ideas del mundo creyente en el que él vivía. En las palabras del profeta Isaías, que hablaban a la vez de fracaso y de éxito, de humillación y de premio, de dolor y de esperanza, encontraría Jesús una luz en medio de aquella noche de incertidumbre en que su corazón se volvió con tanta intensidad al Dios de quien todo lo esperaba. La alianza significa la relación con Dios. Siempre que nos relacionamos con alguien hay dos términos, entonces nuevo puede ser en cuanto que hay una nueva forma de entender al que siempre ha sido Dios y tenemos que entenderlo como nos lo reveló Jesús, el Dios del amor, y para mí me gusta mucho decir el Dios Padre, al que yo me uno, y esa es la alianza desde lo que es la voluntad de ese Dios como Padre. Es nueva alianza por muchos sentidos. Decía San Pablo que esa relación con Dios, esa amistad con Dios, esa comunicación con Dios tiene que ser la misma comunicación de un padre con su hijo. Fíjate que muchas veces hemos entendido al Dios que castiga, al Dios que está por encima de él, estará ahí arriba, o hemos podido entender al Dios que está con una clase. Entonces entendemos que hay una nueva forma de entender a Dios. Si lo entendemos como padre, nos tenemos que relacionar como hijo, pero al mismo tiempo nos tenemos que relacionar como hermano. Y entonces es el comunicarnos con Dios, con un Dios, desde una forma de entender a ese Dios. Fundamentalmente no es una alianza, por tanto, que va a cumplir normas, a cumplir leyes, como hacía la antigua alianza, a ofrecer sacrificio externo, sino a ofrecer el corazón de un hijo hacia el Padre y hacia los que son como nosotros hermanos. Los amigos de Jesús, hombres y mujeres ignorantes, campesinos, pescadores y artesanos, gente muy mal vista por los decentes, nos transmitieron el hecho en el que se apoya toda la fe cristiana. A Jesús de Nazaret, que fue asesinado, Dios lo resucitó. Él sigue vivo, con una mirada que impulsa la historia hacia adelante. Por eso decía Pablo a las primeras comunidades que si Cristo no resucitó, toda nuestra fe es hueca. A la fe en la resurrección de Jesús llegamos por las palabras de los discípulos transmitidas a través del Evangelio y por la experiencia de la comunidad cristiana en la que los hombres y mujeres se quieren, comparten y trabajan por la justicia como Jesús, mostrando así que Él sigue vivo. La voz de Jesús no vuelve a escucharse. Solo oímos el testimonio de los que le vieron, de los que hablaron con Él, de los que con Él comieron después de la resurrección. Se muestra así a la comunidad como mediadora de nuestra fe. Son los discípulos los que nos comunican su experiencia. Sobre esta transmisión de boca en boca de una común esperanza que crea una comunidad de vida, se estructuraron los primeros grupos cristianos. Sobre ella se asienta hoy la Iglesia. Jesús no se resucitó a sí mismo. La resurrección no es un milagro que Jesús hace sobre su propio cuerpo para devolverse la vida. En las primeras formulaciones cristianas se revela cómo hemos de entender esta realidad de fe. Dios resucitó a Jesús y nosotros somos sus testigos.
En la muerte de Jesús, asesinado por el poder injusto, se revela el pecado del mundo, que mata a los inocentes. La resurrección es la confirmación definitiva de la liberación de la muerte anunciada por Jesús. Por la resurrección, Dios muestra cuál es el destino de la historia y hace a Jesús Señor y Cristo. La resurrección es un hecho histórico. No es una alucinación de las mentes de los apóstoles y de las mujeres, una imaginación suya o el loco deseo de que Jesús siga vivo. No, es un suceso ocurrido realmente en la historia. Pero la historia no puede dar cuenta del hecho directamente, sino únicamente de la experiencia que tuvieron aquellos hombres y mujeres. A partir de aquel día, ellos experimentaron que Jesús estaba vivo de una forma definitiva. Es una experiencia difícil de comprender exactamente por nosotros, pero no por eso es menos cierta. Esa experiencia se demuestra también históricamente no sólo por el testimonio de su palabra, sino por su vida, a partir de la actitud que desde entonces fueron tomando como comunidad. La vida de los primeros cristianos demuestra la resurrección. Superaron el miedo, pusieron en común todo lo que tenían, continuaron la obra de Jesús, dieron su propia vida por la fe. Para los primeros cristianos, la tumba vacía significó que Jesús estuvo realmente enterrado, que su muerte fue una realidad. De ahí toda la importancia que dieron a describir detalladamente cómo había sido sepultado. No hemos de reducir la resurrección a una serie de visiones de un fantasma revivido, que aparece y desaparece. Los relatos de la resurrección, añadidos posteriormente al texto evangélico, intentan mostrar de una forma plástica, tal vez pintoresca, siempre viva, en qué consistía la fe de los discípulos cuando testimoniaban la resurrección. La subversión de valores que caracteriza la fe y misión de Jesús continúa después de la Pascua. La esperanza del Mesías que durante siglos había alentado al pueblo de Israel fue concretándose de distintas maneras con el tiempo. Después de la resurrección, los discípulos reconocieron en Jesús a aquel Mesías esperado. Comprendieron entonces que la liberación que traía este Mesías exigía estar dispuesto a entregar la vida, pero Jesús resucitado venía a decirles que el dolor no sería nunca la última palabra, porque al final habría vida y victoria para los que se comprometieron. ¿Seremos capaces de entenderlo hoy en día? Bueno, se puede decir que la resurrección es el dato más característico del cristianismo. En último término, la encarnación del Hijo de Dios, la persona de Jesús, no termina en un fracaso como aparentemente fue, porque fue condenado y eliminado, sino que a ese fracaso siguió una intervención de Dios resucitándolo y, iba a decir, volviéndolo a la vida, volviéndolo a una nueva vida que es una vida definitiva, y eso es esperanza para todo cristiano, que a nosotros como creyentes pues nos espera también un futuro así, que es el camino que ha abierto Jesús con su resurrección. Bueno, yo creo que eso no se puede argumentar, porque la resurrección no es el fruto de un razonamiento al que se pueda llegar por una serie de premisas y tal. La resurrección fundamentalmente es pues objeto de la fe, y en ese sentido no hay testimonios directos del hecho de la resurrección. Los testimonios que hay, o la idea que nosotros nos hacemos de testimonio de la resurrección sería alguien que vio que Jesús, que el cuerpo muerto fue reanimado y volvió a la vida, pero la resurrección no hay que entenderla así, no es una vuelta a esta vida. Jesús no resucita lo mismo que resucitó el hijo de la viuda de Naín, que resucitó para morir otra vez. Jesús resucita a una vida nueva, por tanto resucita ya más allá de la historia. La resurrección tampoco es un hecho histórico en el sentido estricto de la palabra, es un hecho real, y es objeto de la fe, y es una experiencia
Lo que nosotros tenemos de la resurrección es el testimonio de los que experimentaron que aquel Jesús que ellos habían visto morir en la cruz estaba vivo y estaba presente en su vida. La resurrección de Jesús a la que estamos todos unidos. Es decir, a mí me gusta uno mucho que leemos el mismo día de la resurrección, es: si habéis resucitado con Cristo, andad en una vida nueva. Es decir, si vosotros ya participáis de una vida que se ha levantado, que se ha liberado, que ha triunfado sobre la muerte, que la muerte no ha podido con ella, que ya es símbolo de la gloria a la que todos estamos convocados, vosotros tenéis que andar ya en ese tipo de vida, no tenéis nada que ver con situaciones de muerte, ni con lo que es el mal. Me gusta eso, ¿no? Si habéis resucitado con Cristo, andad en una vida nueva. Porque se pueden decir muchas frases, ¿eh? ¿Por qué buscáis entre los muertos, entre las situaciones de muerte? ¿Por qué estáis ahí si Jesucristo ha resucitado, ha inaugurado, nos ha mostrado, se ha puesto como punto de referencia de una realidad nueva? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ya vive? Los cristianos celebramos la resurrección el día de Pascua, una sola vez al año. Pero si nos paramos un instante, podemos observar que la resurrección sucede siempre que se produce un encuentro con los demás. Cuando los peones, los trabajadores, incluso los actualmente en paro, se reúnen en grupos en bares para tomarse una cerveza. Todo es sonrisa y amabilidad. ¿Y qué manera de hablar? En las barras las cañas se suceden unas a otras y se tapea algo barato pero sabroso. Suelen ser varias, porque siempre hay alguien que paga la siguiente ronda. Los rostros se transfiguran. Se nota que son personas explotadas o víctimas del paro por sus caras cansadas, sometidas a la lógica del capital que deshumaniza e individualiza y no valora la creatividad del trabajador, hombre o mujer. El capitalismo ha demostrado no tener en cuenta a la persona, sino solo a su productividad. Pero en grupo la vida cambia, tiene lugar la resurrección. Los seres humanos recuperan su humanidad perdida, redimidos de las cadenas que los sujetan a cuatro paredes, a las máquinas, a las higiénicas oficinas con sus ordenadores fríos. Se habla, se discute, se comparte. Cada uno es maestro en este arte. Después se cuentan historias, reales o inventadas. A veces hablamos de política para insultar al gobierno o al presidente o a la oposición, aunque luego acabemos votándoles. El encuentro de los pobres, de los oprimidos, de los parados, de la gente corriente de nuestro pueblo, de los preferidos de Dios, es la resurrección. La resurrección sucede de nuevo cada vez que nos tratamos como hermanos y hermanas. Si entendemos esto, cada encuentro se transforma en un domingo de Pascua, y esta fe vale para nosotros más que todas las discusiones teológicas. Pues yo digo un poco lo que decía antes, no hay una respuesta como algo que se puede demostrar a través de hechos históricos comprobables, a través de un razonamiento lógico que sea indiscutible. Fundamentalmente hay el testimonio de la fe de los creyentes. Y ese testimonio, en último término, lo único que significa es que, más allá de ese final, que es el final que tiene toda vida humana, que es la muerte, está Dios. Y Dios sale al encuentro del que muere. Y por tanto, uno, diríamos, no queda aniquilado, sino que pasa a vivir en la existencia de Dios, en la presencia de Dios. Pero no podemos, eso no se puede demostrar, ni tampoco vale decir, es que a mí se me ha aparecido uno que murió y que ha resucitado. No se trata de eso. En último término, el hecho de la resurrección es objeto de la confianza en el Dios que está más allá de la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Anunciarla no solamente de palabras, sino anunciar la experiencia de la resurrección. Mira, los discípulos, yo recuerdo aquel gesto que tuvieron cuando curaron a un paralítico y le pidieron explicaciones. Dice,
nosotros, si hemos resucitado, si hemos liberado, es en nombre de Jesucristo, es decir, desde el espíritu, desde la vida, desde la forma de ser, desde los valores, desde las actitudes, desde lo que es la mística, desde lo que es Jesucristo, es desde nosotros hacemos esto. Por tanto, por encima de todo, anunciar hoy y hablar de la resurrección primero significa hacer posible que la vida se levante, que la vida renazca, allí donde podemos poner una palabra de ánimo, donde podemos solidarizarnos con alguien y decir que donde podemos reincorporar la vida, liberar vida, hacer que la vida resurja siempre a través de una serie de actitudes. Estamos anunciando la resurrección, porque lo que Jesucristo, fíjate, hizo toda su vida fue reincorporar a la vida al que estaba enfermo, al que estaba marginado, al que estaba sin comer, es decir, le renovó la vida. Y en nombre de Jesucristo, que Él ha resucitado ya, y Él ya es símbolo de esa vida ya para todo, pues resucitar la vida significa reincorporar todas las situaciones de muerte, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que celebrar en este tiempo. Es posible dar pasos, es posible entregar nuestra vida, aunque eso nos cueste, porque eso es la Pascua. El Jueves Santo entregamos nuestras vidas, como Jesucristo en ese gesto profético que decía. El Viernes Santo nos recuerda que esto muchas veces la lucha, el esfuerzo, la renuncia nos va a costar, pero es el único camino para que podamos ofrecer, compartir y vivir, disfrutar una vida nueva, como resucitados ya. Vivir en esa vida nueva, porque todos estamos ya participando. Yo recuerdo, ya con este término, un gesto que decía alguien que es importante, que la resurrección de Jesús es para nosotros como el parto de una vida nueva. Cuando nace la cabeza, estamos diciendo que ya hay una vida nueva. El cuerpo viene detrás, que somos nosotros, pero ya tenemos una garantía. Sigamos esa cabeza, ¿no? Y vivamos toda una vida nueva, que eso es lo que nos viene a decir este celebrar la Semana Santa, que muchas veces nos quedamos simplemente en lo externo, pero la pregunta es lo tenemos que hacer. ¿Es posible, estamos dispuestos a resucitar la vida, a que nuestra Pascua dé paso a una vida mejor para nosotros, para nuestra gente, para los trabajadores, para los pobres del tercer mundo? ¿De verdad vamos a poder celebrar una vida más resucitada, más nueva? A eso estamos llamados en esta Pascua, ¿no?